Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar del conflicto que actualmente existe en Afganistán y toda la problemática que ha traído precisamente la invasión que se le hizo en el año 2001 al pueblo de Afganistán por parte de los Estados Unidos y otros países. Se dice que fueron alrededor de 100 países los que intervinieron en el esquema de la guerra. Entonces, ya vamos a hacer como un pequeño breve resumen de las guerras que ha tenido Afganistán a lo largo de la época contemporánea. No vamos a tomar en cuenta, porque por ahí se está hablando de el mito de que Afganistán es el cementerio de los imperios, porque se dice que allí fue donde Alejandro Magno perdió su última guerra o su última batalla, que después posteriormente lo llevó a una muerte de envenenamiento que se le hizo para que no siguiera en la batalla o para que no siguiera guerreando. Entonces, este, vamos a hablar de las famosas guerras que han tenido, digamos, presencia a partir del siglo XIX, como las guerras que hubo entre Inglaterra o el Reino Unido y Afganistán, por un problema, digamos, de vecindad que había entre Rusia, un problema de imperios, es decir, de hegemones. En este caso, esos dos grandes hegemones que habían en ese tiempo era el Reino Unido o el Imperio Británico y los rusos. Los rusos, no nos olvidemos que prácticamente colindan con Afganistán. Cuando era la Unión Soviética se podría decir que era frontera, porque hay tres países que formaron parte de la Unión Soviética que son fronteras actualmente de Afganistán. Entonces, para precisamente la Primera Guerra, para evitar que hubiese, digamos, una influencia, que los rusos tuvieran influencia en esa región, en esa parte de esa región de, de, de la parte de Afganistán, entonces se generaron ese tipo de guerra. Y en las dos primeras guerras se podría decir que lograron el objetivo los ingleses, porque fueron los que tomaron control de lo que se conoce como la política exterior que se hacía en Afganistán. Luego, a partir de una vez que termina prácticamente la Primera Guerra Mundial, en 1919 hay un conflicto que estalla y precisamente esa guerra que duró apenas 3 meses, los afganos lograron tener el control de su política exterior y por eso es que se dice que básicamente esa guerra la ganaron. Y a partir de allí, prácticamente el imperio británico fue en desmedro, fue cayendo, pues. Y surgió el imperio surge precisamente a raíz de eso, el imperio de los Estados Unidos a tomar fuerza, no como un imperio de fuerza como la tuvo a partir de 1990 hasta el año 2008, que fue una fuerza bastante poderosa que tuvo a nivel internacional, pero sí fue consolidándose como la primera fuerza a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, una vez finalizada esa guerra, los afganos mmm, entran después posteriormente en guerra con los rusos, que en este caso no eran los rusos, sino era la Unión Soviética en general, por unas guerras civiles que hubo en Afganistán. Afganistán ha tenido casi alrededor de más de 200 años de guerra, pues, prácticamente. Un país que ha estado, un país guerrero, pues, un país, la gente de Afganistán son gente orgullosa y gente con una cultura que es bastante ancestral y son tribus que realmente, etnias que viven allá, que son bastante diversas su cultura y que en una gran proporción son musulmanes. Entonces, en esta famosa guerra afgano-soviética, el objetivo precisamente es que se implementa un gobierno comunista de los afganos, avalado por la Unión Soviética, y ahí eso hace que se entre en digamos, en otro tipo de guerra civil, donde los afganos, que son gente muy orgullosa
y que digamos, su esquema antiimperialista está muy arraigado, no permiten pues que ningún extranjero tenga un dominio sobre ello y esa idiosincrasia hace que estén permanentemente en guerra. Entonces, esa invasión que que hizo la Unión Soviética llevó después al fracaso de la Unión Soviética a partir del año de 1989. En realidad la guerra prácticamente termina en los años 90, 91. Pero el año 89 fue casi que definitivo en cuanto a la pérdida de la guerra con los afganos. Y por eso es que se dice que precisamente es una caída del imperio de la Unión Soviética, porque justamente a partir del 89, de la caída del muro de Berlín, todas estas cosas, es que cae digamos, la Unión Soviética. Entonces, bueno, entonces llegamos al caso actual, que es la guerra que hizo los Estados Unidos, no solamente los Estados Unidos, sino una gran cantidad de países, Alemania, Inglaterra, España, incluso países de América Latina. Entonces, esta guerra, que fue el principal soporte, el principal arma que se utilizó fue el de la OTAN, una guerra que duró alrededor, o que está durando alrededor de 20 años, ya desde el año 2001 hasta el año 2021. Pues. Y que se dice que es una guerra que prácticamente la están perdiendo los Estados Unidos por la forma como están saliendo o por la forma como la salida de este tipo de guerra. Entonces, como la caída que tiene cierto parentesco con la caída de Saigón. Entonces se habla de la caída de Kabul y entonces se tiene como un gran perdedor a los Estados Unidos y sus aliados. Entonces esa es una de las preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores? Yo creo que quizás en este momento no es fácil o la incertidumbre que existe de la historia en este momento, quizás ahorita, al día de hoy, se vea visible que la derrota es de los Estados Unidos. Incluso el propio Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha hablado cuando ha comentado por qué se van a retirar, donde especifica que precisamente Afganistán es el cementerio de los imperios. Entonces, esa es una de las cosas que hay que revisar en este tema, porque pareciera ser que se ven digamos, de una manera visible que los ganadores en este momento son los rusos y los chinos. Y bueno, sus aliados estratégicos, pues que ahí es donde entrarían el caso de la China con su gran aliado estratégico que es Pakistán, que sería uno de los grandes ganadores en este tipo de guerras, porque Pakistán y Afganistán prácticamente manejan una etnia que es la que donde precisamente de donde surgen los talibanes. Entonces es allí el análisis que se tienen que hacer, eso ya lo harán los expertos en geoestrategia, en geopolítica, de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a examinar claramente son los recursos naturales de Afganistán. Afganistán es un país que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene tierras raras y bueno, se ha descubierto también que tiene esa gran energía, ese gran valor que hay en este momento a nivel mundial, que es el litio. Entonces, se dice que en tierra rara tiene alrededor de 3 millones de dólares digamos, en reservas. Eso utilizando pues el anglosajón, serían 3 trillones de dólares. Entonces, bueno, imagínese usted esa inmensidad de dinero. Entonces, allí digamos, los grandes negocios que se manejan a nivel internacional, las grandes corporaciones, como por ejemplo BlackRock, es una corporación que tiene 9,5 trillones de dólares, es decir, 9,5 millones de dólares en activos administrativos de gestión, que lo hace fundamentalmente en dos grandes sectores, que es el sector petrolero y el sector armamentista. Y sabemos que la guerra, precisamente, la energía de la guerra es justamente eso, pues
toda esa infraestructura que se genera para hacer la guerra, que viene siendo el negocio de los armamentos. Es allí, pues, una de las consideraciones que tenemos que hacer. Hay tres grandes negocios, dicen los expertos, que se manejan a nivel internacional. El negocio del petróleo, el negocio del narcotráfico y el negocio del armamentismo. BlackRock maneja, pues, básicamente, ahí están los números, maneja 9,5 trillones de dólares y sus sectores principales son el sector petrolero y el sector armamentista. Entonces, allí para hacer un análisis con respecto a los negocios que se han manejado a lo largo de esta guerra de Afganistán, que duró 20 años y donde visiblemente se vio o se ve hasta ahora que está perdiendo los Estados Unidos esa guerra. Pero que de alguna manera podemos decir que va a haber una reunión o un acuerdo entre esos tres grandes hegemones, que son Rusia, los chinos y los Estados Unidos, para reformular la problemática de Afganistán. Porque Afganistán, no nos olvidemos, que es precisamente un sitio estratégico para el control, no solamente de los chinos, sino también el control de la famosa ruta de la seda o la nueva ruta de la seda, donde se va a manejar desde el punto de vista continental, desde el punto de vista marítimo y desde el punto de vista digital. Y esa ruta de la seda por ahí también tiene una gran avanzada. Entonces, la estrategia, la negociación, la geopolítica va a jugar de una manera preponderante en el esquema geopolítico o geoestratégico global. Por eso es que el reacomodo geopolítico también debe de observarse, ya que si es el cementerio de los imperios, entonces podría decirse que es el prolegómeno o podría decirse que es la apertura para el cementerio del imperio de los Estados Unidos, cosa que está por verse, porque la incertidumbre histórica deja muchos zigzags. Entonces, ese es un esquema sumamente importante que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? ¿Y quiénes son los perdedores en la realidad? Bueno, los perdedores son los que fallecieron en la guerra, tanto de las distintas naciones, sean norteamericanos, sean afganos, o sean de las nacionalidades que sean. Esos son los perdedores. Los fallecidos y los familiares de los fallecidos. ¿Quiénes son los perdedores? Los refugiados que van a venir, los refugiados que van a salir en manada de Afganistán. Esos son los perdedores. ¿Quiénes más son los perdedores? Los desplazados, los que van a ser desplazados internamente, que van a tener que irse de una parte de su país para otra parte para que no puedan ser reconocidos o para que ocultarse de alguna manera. Entonces, ¿quiénes son los perdedores? Los heridos, las personas lisiadas que quedaron a través de esa guerra. Esos son los perdedores, esos son los verdaderos perdedores. En sentido general, los verdaderos perdedores es el pueblo. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos examinar claramente en este tipo de guerra o en este tipo de escenario. El escenario de la guerra, de una invasión hacia un país, es la mejor solución para el país, porque el país, de alguna manera, su política o su régimen, etcétera, etcétera, está en una situación, digamos, conflictiva entre las personas que conviven en el país. Esa es una pregunta que debemos contestarla. Porque ¿qué ha pasado 20 años después? 20 años después, el pueblo de Afganistán está, de una manera, de acuerdo a las estadísticas que se están manejando, en la misma situación, y los derechos humanos y los derechos de las mujeres van a tener que ser también revisados pues, en ese sentido. Se planifica, ya me imagino que estarán planificando las famosas ayudas humanitarias, donde van a intervenir precisamente los grandes hegemones. Entonces, los ganadores y los perdedores son las cosas que tenemos que examinar. Entonces, ¿qué más le puedo decir de este tipo de cosas? Que hay que tener mucho cuidado, porque hay una película que
que yo vi que se llama Jack Ryan, se llama el personaje, que es un personaje que forma parte de la CIA y que está dando una clase magistral a los novatos agentes, los nuevos novatos agentes de la CIA, donde él hace la pregunta de que cuál es el país más peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces mucha gente, muchos de los que están ahí, la gran mayoría levantan la mano y dice que son los chinos, otra minoría, otra mayoría también fuerte dice que son los rusos, y así va surgiendo Irán, Corea del Norte, y él va diciendo que no, que no, que no, que no, hasta que hay una sola persona que levanta la mano y dice que es Venezuela. Y entonces dice, has acertado, es Venezuela por el gran problema. ¿Por qué es Venezuela? Por toda una serie de situaciones de carácter geopolítico que él explicó y donde precisamente la gran determinación que veía él y la peligrosidad era precisamente por los recursos naturales que poseía Venezuela, que era la primera reserva mundial petrolera. Por eso es que la geopolítica es lo que mueve a los estados hegemones. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que estar despiertos y pendientes y estudiar esa situación, porque de alguna manera tenemos que vislumbrar y ver las cosas desde una realidad que muchas veces las noticias, los grandes periódicos o las personas que manejan los hechos noticiosos ocultan por razones de interés geoestratégico. Muchas gracias, suscríbanse y critíquennos y comenten nuestras informaciones.